Vamos a nuestras Biblias, por favor, al libro de Efesios. Uno de mis textos favoritos, por cierto. Tiene mucha luz. Efesios, el capítulo 2. Ahora voy a hablar acerca de vida eterna, la vida de Dios. En Efesios, el capítulo 2, verso 1, dice la palabra: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, el versículo 10. Versículo muy conocido, ¿no? Dice la palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Verso 10 dice: y el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y vamos al libro de Colosenses, por favor. Colosenses. Si podemos poner eso en la pantalla, por favor, magnífico. Ojalá que tenga esta laptop del programa. Dice la palabra de Dios aquí en Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Y finalmente, ¿no? El capítulo 1 dice el verso 27, hablando de Jesús, y con esto vamos a orar. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Acabamos de leer el libro de Efesios que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo menos los que ahora tenemos vida. Dice en contraste de esto que Él nos ha dado a nosotros vida. Habíamos estado meditando semanas atrás que la muerte en la Biblia, amén, no se refiere solamente no es cesación de existencia, sino muerte en la Biblia es estar separado de Dios. Una persona que está separada de Dios tiene vida biológica, pero no tiene la vida que Dios programó para ellos. La vida biológica es esa vida que está sujeta a los sentidos físicos. Todos nosotros tenemos 5 sentidos físicos, ¿no? Vivir para satisfacer los sentidos físicos es la vida biológica. Lo que satisface a esos sentidos le da felicidad al ser biológico. Pero lo que satisface a los sentidos espirituales le da satisfacción al ser espiritual. Es decir, la Biblia dice que cuando usted tuvo el nuevo nacimiento, cuando usted recibió la vida, usted recibió vida espiritual. Voy a hablar de eso un poco más adelante. Bien, entonces en contraste con la muerte espiritual, hemos estado hablando de redención. Dios ofreció algo, nos da vida. En contraste a la muerte, el Señor Jesús ofrece vida. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice que hay una ley del pecado y de la muerte, y hay una ley del Espíritu de vida. Hay 2 tipos de leyes que operan en este mundo: la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte se refiere al estado en que la gente sin Dios se encuentra, muerta y en pecados, en vuestros delitos y pecados. No hay manera que una persona deje de pecar mientras esté sujeta, presa de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Ninguna regla moral, ningún reglamento,
ninguna religión puede cambiar al hombre. Porque el hombre, según la palabra de Dios, está muerto literalmente. Amén. Hay una ley. Por más que ese hombre trate de dejar de pecar, algo dentro de él se va a levantar para volver a pecar. ¿Qué es? La ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte lo va a llevar a pecar. Amén. ¿Cuántos de nosotros en un momento de nuestra vida nos cansamos de la vida pecaminosa? Tratamos de mentar nuestra vida, optamos por una creencia religiosa. Amén. Antes de conocer al Señor, optamos por nuestra fuerza de voluntad. Hicimos promesas a fin de año para tratar de cambiar. Amén. Y luego nuestra vida volvió a ser igual o peor aún. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad? Nuestra vida estaba atrapada, tratamos de hacerlo, éramos gente moral. Pero había algo en nosotros que nos llevaba siempre al pecado. ¿Qué es? La ley del pecado y de la muerte. No podíamos, hasta que nos dimos cuenta que no podíamos cambiarnos a nosotros mismos. Por más que tuviéramos fuerza moral y qué sé yo, no podíamos. Pero Jesús viene a darnos vida. El día que nosotros nos volvimos al Señor, recibimos esa vida, la vida del Señor Jesucristo. La Biblia dice, la ley del pecado y de la muerte, amén, te lleva pues al pecado y la muerte. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley, diga conmigo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida, una nueva ley se instaló en nosotros. Nos arrepentimos, nos hastiamos, nos cansamos de esa vida pecaminosa, renunciamos a esta vida y nos rendimos a Jesús. El momento que nos rendimos a Jesús, esa vida comenzó a operar en nosotros. Jesucristo comenzó a operar en nosotros. Amén. Una nueva ley comenzó a operar en nosotros. Y esa nueva ley ahora hace que tú desees amar, que tú desees servir, que tú desees pureza, que tú desees justicia, que tú desees reconciliación, que tú desees verdad, amas estas cosas. Y cuando tú, amén, amas, reconcilias, haces justicia, haces misericordia, amén, mientras tú muestras estas cosas, entonces tú eres feliz. Me encantó ver esa toma al final del bautismo, nuestros jóvenes y adultos también, la mayoría de jóvenes saltando en la piscina, jugando, divirtiéndose, amén, mostrando una gran felicidad, ¿verdad? Nosotros decimos, la vida no es para aguantarla, sino para disfrutarla, ¿verdad? Bien, cuando tú naces de nuevo, tu motivo de disfrute ha cambiado, tu motivo de deleite ha cambiado. Antes era pues el pecado, ahora es la justicia. Tú te deleitas en la justicia, te deleitas en la verdad, te deleitas en el servicio, te deleitas en el amor. Amén. Y eso hace que tú disfrutes la vida y realmente puedas explotar en alegría y alabanzas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley más poderosa que la ley del pecado, que es la ley del Espíritu de vida. Amén. Es como la ley del pecado, es como la ley de la gravedad, te atrae. Todos nosotros estamos sujetos a la ley de la gravedad, querramos o no. Amén. Querramos o no, estamos sujetos a la ley de la gravedad. Amén. Quiero que hagamos algo. Pónganse de pie un momento, por favor, todos. Todos pónganse de pie. Gracias, todos. Hasta los que están embarazados. Hay algo que no me gustó de esa foto del bautismo. Mi barriga. He dejado de hacer ejercicios y se nota ya. Y bueno, vamos a hacer algo. Ya, levante su rodilla, cualquiera que sea. Levante su rodilla, lo más alto que pueda. ¿Amén? Algunos ni siquiera pueden eso. Sí, increíble. Levante su rodilla lo más alto que pueda, por favor. Vamos. ¿Es todo lo que puede? Ya. Ok. ¿Qué siente? Escúcheme, ya, deje de reírse un ratito. ¿Sabes qué está sintiendo? Mire, lo que siente no es el peso realmente. Usted se está sintiendo una fuerza que está trayendo a su pierna. Es la fuerza de la gravedad que lo está jalando hacia abajo. ¿Entiende? Eso no es su pierna, es la fuerza de la gravedad.
Todos nosotros estamos siendo atraídos constantemente. Entonces esto, y sientes algo que te jala, es la fuerza de la gravedad. Como es tan continuo, no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero todo el momento estamos bajo esa fuerza de la gravedad. Amén. Esa fuerza de la gravedad hace que cuando uno está un poco gordito, ¡pum!, los rollos bajan hacia abajo. Pueden tomar asiento. Bien, ahora, así como hay una fuerza en la gravedad que no podemos huir de ella de manera natural, puede haber otra fuerza que es la fuerza de un motor de avión. Tú usas esa fuerza de ese motor de avión y si esa fuerza es mayor a la fuerza de la atracción que ejerce la gravedad sobre ese avión, si es más poderosa, entonces va a romper esa atracción y va a volar. Porque hay una fuerza mayor. Amén. Así como hay una fuerza del pecado que siempre te lleva, la ley del pecado, hay una fuerza superior que es la fuerza de Cristo Jesús que te lleva a vivir sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por más que quisiera uno dejar de vivir en la tierra bajo la fuerza de la gravedad, no va a poder. Pero salvo que usted se suba a un avión, amén, entonces usted va a volar por la fuerza mayor que tiene el poder de esos motores. ¿Cuántos han tenido el privilegio de volar? En avión, digo, ¿ah? Muy bien. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Amén. Están ahí sobre las nubes, la fuerza de los motores de ese avión. Así, de esa misma manera, la Biblia dice, la ley, ¿no?, del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién les obliga a ustedes a ir a la iglesia? Nadie. ¿Quién te obliga a orar? Nadie. Es como decir, ¿quién te obliga a perdonar? ¿Quién te obliga a amar? ¿Quién te obliga a tener esperanza? ¿Quién te obliga? Nadie. Me nace. Oye, pero si tú era. Pero la Biblia dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Todo es hecho nuevo. ¿Cuánta gente aquí hoy día que levanta sus manos canta? Gracias a Dios que no lo conociste antes. Si no, no te sentarías a su lado. Amén. Pero gracias a Dios, el Señor ha hecho de nosotros nuevas personas, nuevas criaturas. El que está en Cristo es una nueva persona. Ahora, ¿qué hizo esto? ¿Cómo es que nosotros podemos cambiar? Es por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Señor nos ha venido a dar vida. Digan como nosotros, vida. Digan conmigo, vida. Fuerte, vida. Aleluya. Ahora, hemos leído en Juan 10:10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. El ladrón ha venido a robar, matar y destruir. ¿Qué es el ladrón según la Biblia? El ladrón es la religión. Ve a las religiones del mundo. La gente termina timada, estafada, engañada, manipulada. Su vida viene a ser peor que antes. Cada día están más pobres, ¿no?, más tristes, más atados. Hay menos gozo, menos alegría. Es la religión. Es un escapismo a este mundo. Pero Jesús dijo, yo no he venido a darles eso. Yo he venido a darles vida. Y esta vida en abundancia. Ahora, ojo. Cuando Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, no se refería básicamente y primordialmente a las cosas. Se refería a esa vida. Yo he venido para darles vida. Y esa vida abundante. Es decir, la vida que el Señor nos ofrece es una vida que aumenta en proporción, que aumenta en calidad, que aumenta en profundidad, que aumenta en poder. La vida que Dios te ofrece es algo que va a aumentar. Les explico. Antes de conocer al Señor, yo me deprimía. Antes de conocer al Señor, de conocer la vida, yo me deprimía. No me acuerdo, una vez me deprimí tanto que había quedado dormido después de una resaca en el jardín de mi casa. Y estaba tan resacado, tan deprimido, que quise abrir un hueco ahí en el jardín de mi casa para meterme en ese hueco y no despertarme más. ¿A cuántos han tenido depresiones así? ¿Verdad? Son muchos acá. La depresión es la tristeza de este mundo. Amén. Depresión, tristeza, miedo, temor, pavor, ¿verdad? Ese pavor, ese egoísmo, ese odio, todas esas cosas eran parte de nuestra vida. El odio, no, el rencor, el orgullo,
¿no? La desesperanza, el miedo, la arrogancia, todas esas cosas eran parte de nuestra vida, ¿verdad? Y era tanto que poco a poco se iba yendo el deseo de vivir. ¿Cuántos llegaron a un momento en sus vidas que perdieron el deseo de vivir cuando no conocían al Señor? Sí, ¿para qué esta vida? Porque eso realmente es muerte. Pero cuando Jesús viene a nosotros, amén, y Él nos da la verdadera vida, tu deseo de vivir no solamente recobras tu deseo de vivir, sino que además recibes la vida de Dios. Es decir, gloria a Dios, yo no sé más de depresiones, yo no sé más de temor, no sé más de pesadillas, no sé más de eso, más todo lo contrario. El gozo, la paz y la esperanza y el amor comienzan a crecer en tu vida. La bondad, es decir, el deseo de amar crece en tu vida. El deseo de tener más esperanza. Si el año pasado tuvimos esperanza, el año que viene tendremos más esperanza. Si el año que viene tenemos más esperanzas, el año que viene tendremos más esperanza. Si el año pasado tuvimos amor, este año que viene tendremos más amor. Amén. Si tuvimos más gozo, más deleite, el año que viene tendremos más. Porque lo que está pasando es que la vida está creciendo en nosotros. Es que Jesús vino a darnos vida, y esa vida en abundancia. No se refiere a las cosas en primer lugar, se refiere a la vida misma. ¿Cuántos dicen amén? Antes te era difícil perdonar, y cuando perdonabas, ya te perdono. La última vez que me lo haces. Después te perdono. Después, te perdono, que Dios te bendiga, ven, te abrazo. Después, te perdono, que Dios te recontrabendiga, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Me entiendes? Porque la vida de Dios está creciendo en ti. La vida de Dios está creciendo en ti. Jesús ha venido a darnos vida, y esa vida en abundancia. Cuando la Biblia habla de vida eterna, amén, no se refiere a una vida sin fin solamente. Se refiere a otra calidad de vida, a otro estilo de vida. Es la vida de Dios, la vida. La palabra para vida en la Biblia es vida, en castellano es vida eternal. En el texto original es vida zoe. Y vida zoe es la vida de Dios en nosotros. Jesús ha venido a darnos una calidad de vida que es la misma vida de Dios. Y yo no me imagino a Dios enfadado, colérico. Yo no me imagino a Dios deprimido. Yo no me imagino a Dios aburrido. Amén. Yo no me imagino a Dios de esa forma. Sí, Él se puede enojar por el pecado, pero no es un enojo como nosotros pensamos, es otro tipo de enojo. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Juan, por favor. 1 Juan capítulo 5. Mucha gente piensa que cuando la Biblia habla de vida eterna, solo se refiere a la vida sin fin. Amén. Mire, si yo voy de un adicto a las drogas, ¿ya? Que está en plena resaca, está en plena depresión, ¿ya? Y le digo, ¿sabe qué? Cree en Jesús, Él te va a dar vida eterna. Él dice, ¿qué? Pues, compadre, yo lo que quiero es morirme. Yo no quiero vida eterna. Yo quiero morirme. Tengo una depre. ¿Me entiendes? A Él no le va a importar una vida sin fin. Su vida es un desastre. ¿Me entiendes? Jesús, amén, nos ha venido a darnos algo más que una vida en un lugar hiperespacial. Sí, hay un lugar donde gozaremos la vida eterna, que será eterno. Hay un lugar donde gozaremos la vida eterna, que será sin fin. Pero ese lugar sin fin es para gozar la vida sin fin. Es decir, el tipo de vida que Dios nos hará. Eso es lo que la Biblia dice. Vamos a 1 Juan, por favor, capítulo 5, el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Otras versiones dice vida eternal. Digan conmigo, vida eternal. ¿Qué es la vida eternal? Es ese fulgor de vida en nosotros. ¿Me entiendes? Es ese fulgor de vida que se instala en ti, que no se agota y que aumenta. Hay un fulgor de vida en ti que no se agota, pero que aumenta.
aumenta con el pasar de los años. Repito otra vez, aumenta con el pasar de los años. Pablo dijo, porque mientras mi hombre exterior se desgasta, ¿cuántos tienen el hombre exterior que se va desgastando? Sí, ya pasó. Amén. Vienen las arrugas, tenemos que contar menos pelos. Amén. ¿Sí o no? Echamos crema, ya no hay más cremas. Ya no sabemos qué hacer. El hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Algunos vienen cansaditos del servicio, tienen un ojo abierto, otro cerrado ahora mismo. Muchas veces quiero traer una bolsa de agua helada para bendecirlos. Se bendice y digo, se bendice. Y lo voy a bendecir. El bautismo en adoquín. Pero ¿sabe que es su hombre exterior? Amén. Ya no va más. Ayer algunos jugamos fútbol y hoy día han tenido que ser resucitados para venir al culto. Su hombre exterior, ¿me entiendes? Se desgasta. Pero así como el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Se renueva. Dentro de nosotros algo se renueva, se rejuvenece. Y esto que se rejuvenece es Jesucristo en nosotros. Ninguna filosofía, ningún pensamiento, ninguna religión puede cambiar al hombre. No son dogmas, no son reglamentos. Eso más bien ahuyenta a la gente. Lo que la gente necesita es la vida de Dios. Los griegos, porque todo esto, pues Jesús nació inmerso en un tiempo donde toda la cultura está inmersa en el pensamiento griego. Mente sana en cuerpo sano. Los griegos buscaban el elixir de la juventud. Todas las filosofías, todos los pensamientos, no trataban nosotros estamos teniendo un renacimiento de ese pensamiento. Hoy en día se da un apogeo, un renacimiento de ese pensamiento. La gente va al gym, la gente trata de mantener su mente fresca, come bien, mente sana, cuerpo sano, la gente quiere vivir más prolongadamente. Es el renacimiento de esa mentalidad, amén, griega. Pero por más que el hombre haga lo que haga, igual no puede tener vida eterna. Todos nosotros anhelamos una vida eterna. No hay ser humano que no anhele dentro de sí, en verdad, una vida prolongada. Pero sabe que el pecado que mora en el hombre hace que esa vida se aleje de ellos, porque están separados de Dios. Pero Jesucristo en ese tiempo donde Él aparece y a los griegos y no griegos le dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Me entiendes? A esos griegos que ustedes han visto las Olimpiadas, ¿de dónde vienen las Olimpiadas? De la cultura griega. ¿De dónde vienen esos esculturas donde se ven siluetas de hombres bien atléticos y todo lo demás, ¿no? ¿Ven alguna de esas siluetas así con una panzaza exorbitante? No, todos bien light, todo lo demás, ¿verdad? ¿Habían gimnasios en ese tiempo? Sí, pero no los que conocemos, otro tipo de gente, porque era en ese tiempo donde apareció Jesús. Amén. Y a toda esa gente Jesús le dijo, yo he venido a darles vida, pero vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Es esa vida. Ahora, la Biblia dice que Él tiene realmente el secreto de la eterna juventud. Realmente Jesús tiene el secreto de la vida sin fin. Y ese secreto de la eterna vida, ¿dónde está? Fíjese lo que dice Jesús. El que cree en el Hijo de Dios, verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, el Evangelio se trata de... No me decepcionen, por favor. El Evangelio se trata de... Otra vez más fuerte. El Evangelio se trata de... Más fuerte, como si tuvieran vida. El Evangelio se trata de... ¿De qué? ¿De qué? Ahora, si es que la tiene. Si usted la tiene, fluye. Pero si usted no la tiene, puja. Vida, vida. Y está más muerto que la barra de la Alianza. Y de la U. Y del Cristal.
Y de Perú. Sí, es la barra eterna de Perú sufrida. Deberíamos todos cambiarnos al vóley mejor. Pero ¿sabe qué? Amén. Es que eso se trata. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no la tiene, no la tiene. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está muerto en sus delitos y pecados. Yo soy en ese sentido práctico en mi doctrina, en mi teología. Si una persona tiene justicia, tiene paz en su amor, tiene amor, se goza viniendo a los servicios, gloria a Dios, tiene vida, tiene Cristo. Si no, si él tiene que, voy a ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que hacer esto, tengo que amar, tengo que perdonar. No tiene vida, no puede hacerlo. No tiene vida, no puede hacerlo. Tú no puedes obligar a una persona que no tiene vida a que muestre signos de vida. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Por eso Pablo dijo, hay entre vosotros quienes no creen. Viene a la iglesia, canta al Señor, se contagia de la vida, se motiva por la vida que encuentra en la iglesia, pero no tiene la vida. Amén. Pastor, me estás haciendo dudar de mi salvación. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú tendrás testimonio. Yo no te tengo que convencer. Y si tú tienes el testimonio de que Jesús vive en ti, amén, entonces dale gracias a Dios en este momento. Levanta tus manos y Señor, te doy gracias. Tengo vida de Dios. Amén. Gloria sea su nombre. Denle un aplauso si quiere hacerlo entonces. Hoy terminando. Y esta vida está en el Hijo. ¿Dónde está la vida? En el Hijo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Todos digamos, ya no vivo yo. Fuerte, ya no vivo yo. Vamos pues iglesia, diga, ya no vivo yo. El que está a su lado diga, menos mal. Dígaselo pues, menos mal. Gracias a Dios que ya no vives tú. Yo no sabía cómo aguantarte. Dale un aplauso al Señor, aleluya. ¿Sí o no? Ya no sabía qué hacer contigo. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Mas ahora, Cristo vive dentro de mí. ¡Wow! Que Dios nos dé revelación de ese entendimiento. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Jesús mora dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Jesús habita dentro de nosotros por el Espíritu Santo de Dios. A medida que nos llenamos del Espíritu Santo, miren, no nos llenamos más de Él, nos llenamos del Espíritu Santo. No nos llenamos de Él, nos llenamos del Espíritu Santo. Les doy un ejemplo que es el que se me ocurre ahora. Tú puedes tener un auto, pero te aseguro que por más último modelo que sea tu auto, no vas a ninguna parte si no tienes combustible. Lo que vas a hacer es tener que empujar ese carro. ¿Todos dicen amén? ¿Cuánto se compraría un carro último modelo, un 4x4, para empujarlo? Oye, mira mi carro. Oye, qué bobo es este pata, ¿no? Compra su carro para empujarlo. No, tú compras tu auto para ir en ese auto. Cuando tú tienes a Cristo es como tener ese auto último modelo. Pero si no tiene combustible, no vas a ninguna parte. Tú puedes tener a Cristo, pero si no te llenas del Espíritu Santo, no tienes combustible. Pregúntale a tu hermano, ¿has echado combustible? ¿Hoy? Dile, pues ya se nota. Pues ya se nota. Amén. Ahora, nos llenamos
del Espíritu Santo para poder echar a andar a Cristo en nosotros. Pero nos transformamos más a Cristo obedeciendo a Jesús. ¿Me entiendes? O sea, no te llenas de Cristo, te llenas del Espíritu Santo, pero te vas asemejando a Él a medida que por fe tú obedeces la palabra, actúas por Cristo, y cada acto por Cristo, cada acto en el poder de Jesús hace que te transformes un poco más en Él. Ok, te voy a perdonar, hermano. Te voy a perdonar. Y no solamente vas a tener mi perdón, no importa lo que me hayas hecho. Te puedo ayudar en lo que pueda. Voy a ayudarte. Voy a tomar esto como si nunca hubiera pasado. Y además te voy a ayudar. Cuando tú haces eso, algo se forma en ti. ¿Qué se forma? Jesús. ¿Me dejo entender o no? Pablo por eso dice en Gálatas capítulo 4, verso 19. Con esto vamos concluyendo. Gálatas 4, 19. Porque muchos tienen a Cristo. Ciertamente, son hijos de Dios. Pero lo tienen todavía como un bebé. No han desarrollado a Jesús dentro de ellos. No han crecido a Jesús dentro de ellos. No han dejado crecer, para ser exacto, a Jesús. En Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, dice el apóstol Pablo, porque quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amados hermanos, usted que considera que es un hermano maduro, su madurez se va a mostrar cuando usted, en lugar de criticar a los nuevos o a los inmaduros, ora y clama por ellos. Ora, intercede por ellos. En lugar de estar diciendo, ay, mira ese hermano, ay, mira la otra hermana, ay, qué pena, si hay que orar por él. En lugar de estar, deja de hablar y ora por ellos. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Ahora, yo he experimentado estas cosas y les puedo decir, no es que tú dices, ok, voy a tener dolores de parto, ahí voy. Es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Una oportunidad, habíamos resuelto con los jóvenes de la iglesia quedarnos a vigilar toda la noche. No, el pastor no había mandado, él no nos enviaba a evangelizar los carros, no nos enviaba a evangelizar a los buses y a los parques. Nosotros íbamos porque nos ardía en el corazón. Buscábamos a Dios en las mañanas todos los días porque nos ardía en nuestro corazón. Y un día, sabíamos había bautismo el día siguiente, decidimos vigilar toda la noche en oración. Y ahí nos quedamos orando, alabando al Señor, algunos jóvenes. Y cuando llegó el día temprano, el día del bautismo, llegaron los hermanos muy temprano para bautizarse. Me acuerdo el pastor, ¿no? Orando nosotros para que la iglesia crezca. El pastor dice, ok, ¿quién de ustedes tiene testimonio en la iglesia? ¿Tiene algo que contar para que podamos glorificar a Dios? Y nadie levantaba la mano. Ahora, yo tenía muchas cosas que contar. Porque cuando tú caminas de manera fresca con Dios, siempre tienes un testimonio fresco con Dios. Y decía, pero no voy a decir nada porque no quiero parecer figuretti. Pero como 2 veces, 3 veces mi pastor preguntaba y nadie decía nada, bueno, por otro lado el pastor está quedando en vergüenza. Entonces, ¿saben? Cuando se pide algo y nadie responde, el ambiente va cambiando, ¿verdad? Se va poniendo tenso. Entonces dije, Entonces cuando voy ahí al altar y voy a compartir, antes sentí en mi espíritu leer este pasaje, ¿no? Mi oración por ustedes es para que Cristo sea formado en vosotros, y por ustedes tengo dolores de parto. Cuando llegué a este texto, mi voz, se contuvo, no pude hablar más, no pude, entré en una conmoción demasiado fuerte, me tuve que callar. Era tan fuerte esto que todos los que estaban mirando agacharon su cabeza y vino como un sentimiento de temor de Dios. Tuve que bajar. Atrás del púlpito había como una puerta, y además era
habían hecho lo que se llama un bautisterio, un lugar con agua donde la gente se bautizaba, detrás de una cortina. Se abría la cortina para cuando había bautismo, y ese día iba a haber bautismo. Entonces voy para ahí y no tuve deseo más que doblar mis rodillas y comenzar a llorar como un niño. Y lloraba y gemía dentro de mi corazón. Y era algo que no podía explicar. Y era mi oración, era una oración de compasión por la gente, por el estado frío espiritual en que estaba la mayoría. Era una heladez, la gente ciega, no sabía su condición. Habían caído en esa rutina de ir a la iglesia, ir a la iglesia, ir a la iglesia, ir a la iglesia. El día más grande del servicio era cuando llegamos a 100 miembros. Lo poníamos ahí, 100 personas, y contábamos los recién nacidos, los por nacer y las mascotas también. Cuando llegábamos, la gloria. La gente estaba así, en una situación espiritual calamitosa, grave. Y lo peor de todo es que la gente no se da cuenta. Y en lugar de criticar, gemía en mi corazón. Me acuerdo, un hermano va detrás mío y comienza a consolarme. Ya. Yo no estaba llorando por mí, estaba llorando por la gente. Estaba gimiendo por ellos. Esa es una gracia que Dios derrama, y Pablo está hablando por ello. Amén. Y él hablaba de esa experiencia de orar y clamar por otros para que Cristo Jesús sea formado en ellos. Que Dios nos dé la gracia, que Dios dé gracia acá a la gente, para que pueda también levantarse temprano en las mañanas los hermanos que oran, y que puedan clamar y gemir y llorar por otros. Que en lugar de estar buscando y pidiendo a Dios solamente en oración para ellos mismos, no como un hijo engreído, comiencen a interceder por otros, para que Cristo sea formado en la gente. Jesús se va a formar en nosotros. Amén. La única esperanza para este mundo es Jesús. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Dónde habita Jesús hoy día, amados? Por su Espíritu Santo en nosotros. Literalmente está a la diestra de Dios, pero por su Espíritu Santo Él mora dentro de ti. Mi pregunta es, qué bueno que more dentro de ti. ¿Qué estás haciendo con Cristo dentro de ti? ¿Estás reflejando a Jesús? ¿Estamos reflejando su vida? ¿Estamos reflejando a Jesús donde pasamos la mayor parte del tiempo? La mayoría de nosotros, y termino con esto, la mayoría, y vamos ahora y con esto nos vamos a casa, la mayoría de nosotros no pasamos más tiempo aquí entre la iglesia. La mayoría de nosotros pasamos más tiempo en nuestro centro de labores. ¿Sabes dónde conozco un cristiano de Polendas? No acá, sino en su centro de labores. Allí se nota. Allí como eres. Y permíteme, en el nombre de Jesús, quiero honrar a nuestro hermano Manfelín. Es una de las cosas que yo tengo un aprecio especial a mi hermano, porque allí en su centro de labores, allí en su centro de trabajo, no solamente se ha dado a conocer como cristiano, él ha aplicado los principios de cristianismo en su empresa y con sus empleados, y muchos de ellos, sus familias han sido restauradas. Allí se conoce. Pero cuando yo sé de hermanos que trabajaron en tal o cual lugar y nadie conocía de si eran cristianos o no, y mucho menos de testimonio, bueno, está bien, Cristo Jesús no se ha formado en ellos aún, pero eso hace la diferencia.